En México somos peculiarmente escandalosos para lo que no deberíamos, curiosamente. Hace poco fueron a parar a la cárcel 3 generales, dos de ellos divisionarios, uno de ellos que fue subsecretario, es decir, el segundo en la Secretaría de la Defensa, un teniente coronel y un general en activo todavía. Por si eso no fuese suficiente, a las pocas fojas, Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas y en algún momento en el propio PRI, en la época de Madrazo, lo estuvieron candidateando como posible candidato a la presidencia de la República, y luego un gobernador del PRD, Narciso Abúndez, del cual el PG dice que ni lo conoció, ni lo trató, ni tenía hacha ni metate con él. Y yo no sé cómo le he hecho para no haber tenido mayor cercanía con él, porque curiosamente él, que se precia de haber recorrido todos los municipios del país, pues necesariamente tuvo que haber pasado por Baja California, cuando ese señor, al que dice ahora que no conoce, pues era curiosamente el gobernador. Bueno, esto viene a colación porque efectivamente algunos de estos generales estuvieron en la zona norte. El gobernador de Baja California Sur pues está muy cerca de la frontera, y de Yarrington no se diga. Si hacemos un poco de memoria, recordaremos que los principales problemas de violencia cuando se inició esta infausta guerra o lucha contra el narcotráfico, o no sé cuántos nombres y apellidos tiene esta jornada armada que ya tiene 6 años en el país. Una de las constantes que había, e incluso alguna vez hablé con un diputado, es que todo este problema, las ciudades más violentas eran Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros, Ciudad Alemán, Reynosa, en fin, era la franja fronteriza donde estaban las cachetadas. Y en alguna ocasión, con mi amiga Lilia Arellano, entrevistamos al al presidente de la Comisión de la Defensa de la Cámara de Diputados, que curiosamente era un general, y le pregunté: oiga, mi general, ¿y por qué no empezaron en las zonas más problemáticas, que eran la frontera, y de ahí ir haciendo un barrido hacia el centro de la República, ya que los principales focos violentos, donde se supone que estaba el verdadero problema por el manejo de las drogas y las aduanas, de las cuales estaban adueñados, y algunos dicen que siguen adueñados de ellas, los Zetas y los cárteles? El general no me supo responder a qué obedecía la táctica de que hoy aparecían en Michoacán y luego avisaban: ¡ahí vamos a Guerrero! Y entonces lo decían 2 semanas antes, y cuando llegaban a Guerrero pues resulta que no encontraban nada. Igual, de manera tan opinada, brincaban de Guerrero a Morelos, de Morelos a Jalisco, de Jalisco. Pero vamos, si en un principio era ese México de la frontera, en donde están los migrantes, tanto mexicanos como centroamericanos, que quieren pasar del otro lado, si era en la frontera donde estaba la criminalidad más elevada, si es en la frontera donde está el contrabando y el pase de la droga y los dineros, si es en la frontera donde estaba esto, ¿por qué no se hizo un barrido? Y como yo no soy estratega ni técnico militar, eso esperamos que algún día nos lo puedan contestar, pero me llamó mucho la atención que el entonces señor presidente de la Cámara, del presidente de la Comisión de la Defensa en la Cámara, no sabía a qué obedecía la estrategia, ni cuál era la manera en que iba a proceder el ejército, y no haber hecho ese barrido del que hablé primordialmente. Luego vino la iniciativa Mérida. Usted recordará que cuando se anunció la famosa iniciativa Mérida, que en el primer periódico que salió fue en el New York Times, luego se dijo que esto fue una iniciativa del gobierno mexicano, y cuando se le preguntó a Patricia Espinosa, nuestra infeliz canciller, que desgraciadamente está muy enterada de todo lo que no debe, y de lo que sí debe, pues ella tampoco tenía una opinión, ni sabía qué era la iniciativa Mérida, y en el Senado obviamente menos.
cuando se entrevistó al general Galván, decía que era un documento que estaban analizando. Entonces, debería de movernos a reflexión 5 años después. Yo creo que ya es tiempo. ¿Por qué nunca se nos avisó qué fue la iniciativa Mérida? ¿Por qué nunca se dijo qué se perseguía, en qué etapas, en qué consideraciones, y mucho menos se le informó a nuestros representantes? Y por último, ¿por qué fue que se olvidó la frontera cuando recordemos que hay yacimientos petroleros y de gas transfronterizos, por no hablar de lo que hay en los mares en los que somos vecinos? En fin, yo creo que hay muchas preguntas sobre por qué se abandonó el México de la frontera y por qué hay muchas interrogantes alrededor de esto, de que habiendo empezado el problema en la frontera, se ha trasladado a los lugares que menos nos imaginábamos, como Michoacán, como Guerrero, como Monterrey o como la propia Ciudad de México.